Bendito sea tu nombre, Jehová de los ejércitos. A ti sea nuestra adoración, nuestra exaltación. Te damos toda la honra y la gloria, Señor Dios mío, y te damos gracias porque sabemos que a través de tu palabra tú nos bendices, tú nos diriges, tú nos ayudas, tú traes guianza y exhortación, Señor. Hoy, Señor, colocamos este tiempo delante de tu presencia y que tu palabra corra y sea glorificada y tu pueblo sea nutrido, Señor, a través de este precioso alimento. Dios, ministra nuestro interior, nuestro corazón, que tu palabra llegue y dé mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta noche? Yo le quiero invitar, mi amado hermano, a que esté usted atento a esta palabra que el Señor ha traído, porque Dios quiere hablar a su pueblo. Amén. Y yo le quiero compartir bajo un tema muy bonito que el Señor me regalaba y que ministraba mi corazón, porque muchas veces yo sé que usted y yo nos hemos visto en momentos donde no logramos distinguir la voz de Dios o incluso donde hemos escuchado la voz de Dios, pero se nos ha hecho difícil obedecerle, seguirle, porque hay muchas cosas alrededor de nuestras vidas que no nos permiten ser como completos o enteramente obedientes a la voz de Dios, porque no lo escuchamos, porque no lo atendemos, porque a veces tenemos algo por ahí de rebeldía, algo de desobediencia en nuestro corazón, pero hoy le quiero compartir bajo el tema Shama, Dios te habla. Amén. Y esta palabra Shama, más adelante vamos a ver un poco de qué trata, pero quiero que usted esté muy atento, por favor, y que vayamos al libro de Primero de Reyes, al capítulo 13. Rápidamente vamos a hacer la lectura, pero quiero que lo leamos todo para poder tener más amplio el contexto de esta historia. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Si así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó esta palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido sobre él se secó y no la pudo enderezar. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Tenga esto en cuenta, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme al asno. Y ellos ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. 15.
Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traedle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, amén. Yo mientras que leía escuchaba a algunas personas, ¡oh, wow! Es impresionante cómo podemos ver a este hombre que escuchó la voz de Dios, que fue y obedeció a la voz de Dios, pero que de un momento a otro perdió el propósito por el cual Dios lo había enviado. Y todos tenemos la exposición en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, en lo íntimo. Estamos expuestos a opiniones. Estamos expuestos a comentarios, ¿verdad? A escuchar diferentes voces. Pero a través de esta enseñanza, Dios quiere hablar a nuestro corazón para que nosotros podamos aprender a priorizar la voz que escuchamos. Amén. Para que podamos aprender a aclarar ese ruido que muchas veces hay alrededor de nosotros. Porque cuando usted y yo no priorizamos lo que estamos escuchando, entonces nos introducimos en un ruido que es bastante cuestionable. A veces no sabemos ni lo que estamos escuchando. Yo no sé si de pronto a usted le ha pasado, pero a veces uno está hablando por teléfono y el hijo está acá hablándole y el esposo por allá y está el televisor prendido y a veces yo les digo, oiga, apaguen un momentico eso, déjenme escuchar, déjenme atender acá, porque no sabe uno qué está escuchando, si escucha el televisor, si escucha al esposo, si escucha a los niños, si escucha el pito del carro, el pito de la moto, y uno está como en ese ruido. Y a veces espiritualmente nos exponemos a ese ruido, a la opinión, al consejo, a la predicación, a las redes sociales, a lo que me dijo este, a lo que me dijo aquel, a la instrucción, a la información que encontré. Y hay mucho ruido. Y a veces es tan fuerte el ruido que no logramos distinguir la voz de Dios. Mientras que preparaba el tema, yo hablo en voz alta y voy diciendo lo que voy preparando y hoy estaba ahí acabando de darle orden, hay otras partes que le dicto ahí porque no quiero escribir, entonces las dicto. Y mi hija me estaba escuchando y se acercó y me dijo, mamá, pero yo quiero hacerte una pregunta. Y entonces uno, ¿cómo sabe cuál es la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la voz de Dios?
¿Cómo podemos ver? Y después de esta introducción, yo quiero que usted empiece este tema preguntándose hasta el día de hoy, ¿a quién ha priorizado en su vida para que influya en sus decisiones? Porque a veces no tenemos una prioridad, sino que como dice el dicho popular, para donde va Vicente, va la gente. Y dejamos de priorizar la dirección de Dios y empezamos a caminar como para donde nos lleve el viento. Y dice la Biblia que somos como hojitas que van, como olas que van y vienen. Y nos volvemos personas de doble ánimo, indecisos, que no sabemos qué hacer, si será que sí o será que no, si será que tiene razón el médico o no tanto, o será que tomo este préstamo o no lo tomo. Y nos la pasamos en un vaivén y se pasa el tiempo. Hasta hoy, ¿a quién has priorizado? Hasta hoy, ¿a quién has escuchado? Pero quiero que usted me acompañe al primer versículo de este capítulo para que vea algo que a mí en lo personal me llamó la atención. Porque normalmente el libro de Reyes, de Crónicas, inicia mucho los capítulos diciendo Alejandra, hija de don Alberto, reina del año tal en la ciudad de tal. Todos los libros empiezan dando como cierta descripción de la persona. Amén. Si usted ha tenido la oportunidad de leer, casi siempre empieza dando una introducción a la ciudad, al tiempo que se estaba viviendo, a la persona que estaba allí como rey, pero este texto no empieza de esa manera. Este texto empieza diciendo, he aquí, ni siquiera nos dice el nombre, un varón, pero da algo muy especial de lo que sucedía con ese varón. Y es que dice, un varón de Dios por palabra de Jehová vino desde Judá. Aleluya. Este varón había recibido palabra de Jehová. Diga conmigo, Dios habla. ¿Cuántas veces nos ha hablado? Amén. ¿Cuántas veces podemos decir, Helmut, varón de Dios, vino por palabra de Jehová? Roxana, hija de Jehová, vino por palabra de Jehová. Hemos recibido la instrucción, Dios habla por palabra de Jehová. Es un hombre al cual Dios envía, pero no lo envía a su suerte, no lo envía a ver qué sucede, sino que se acerca y dice muy claramente que este varón viene desde Judá hasta este lugar por palabra de Jehová, porque había escuchado la voz de Dios, amén, porque había recibido una instrucción de parte de Dios. Dios te ha elegido y te ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha elegido y te ha dado un propósito. Dios había elegido a este varón y le había dado una misión. Dios nos ha elegido con una misión. Amén. Dios nos ha elegido. En este tiempo había, después de que muere Salomón, se había levantado su hijo Roboam. Pero se había levantado de una manera no muy amable con el pueblo. Entonces, ¿qué había sucedido? El pueblo se había dividido. Y entonces ya después de esta rebelión estaba el reino del sur y el reino del norte, el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces estaba dividido el reino. Había habido un problema ahí. Entonces Dios se enoja de alguna manera con Jeroboam, porque él, para que el pueblo de él no se fuera a hacer las fiestas y todos los rituales y todas las cosas que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer, entonces dijo, les voy a poner acá un par de estatuas. Les voy a poner acá un par de fiestas para que puedan reemplazar lo que ellos hacían y que no se me vayan de aquí. Entonces allí usted va a encontrar que dice que estaban en ¿dónde? En Betel. Estaban en Betel. Yo sé que usted ha leído Betel en otro lugar. Betel era un lugar que se había levantado para dar culto, gloria y honra a Dios. Amén. Betel era un lugar especial que se había levantado para glorificar a Jehová de los ejércitos. Pero este hombre lo había tomado como un lugar de adoración falsa, como un lugar de idolatría. Entonces Dios le envía a este hombre, lo envió, diga conmigo, con una misión. Y Dios nos ha enviado a usted y a mí con una misión. Amén.
de levantarnos a destruir esos lugares que se han levantado en medio de nuestra familia, en medio de este lugar precioso donde Dios nos ha colocado en Mosquera, en Funza, en Madrid. Dios nos ha levantado con una misión. Este hombre tenía una misión. Dios le había hablado de una manera especial y él tenía una instrucción. Él lo envía para confrontar. Diga conmigo, confrontar. Dios nos ha enviado para confrontar. Es más, Dios nos usa a veces para confrontarnos a nosotros mismos. Dios nos usa para confrontar a nuestros hijos. Dios nos usa. ¿Cuántas mujeres Dios las ha usado para confrontar al esposo? ¿Y cuántos esposos Dios ha usado para confrontar a la esposa? Dios nos ha dado una misión. Amén. Y este hombre se fue con esa misión porque dice que había llegado ya allá a ese lugar. Él ya había llegado a Betel. Y a mí me llama mucho la atención porque si usted se va al versículo 9, usted va a encontrar la instrucción que Dios le dio. Y es hermoso Dios, porque Dios a nosotros no nos pone acertijos ni adivinanzas. Porque Dios a nosotros no nos habla por crucigramas ni por sopas de letras para que nos confundamos. Dios nos habla de una manera especial. Amén. Dios nos habla con claridad. Versículo 9 usted va a encontrar que dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, ¿qué le había dicho Dios? No comas pan, no bebas agua y no regreses por el camino. Fácil. No era difícil. No coma pan, no beba agua y no se devuelva por el mismo camino por donde vino. Era lo más sencillo. Dios le habló de una manera específica, pero de una manera también clara. Amén. A través de la palabra usted va a ver, amados hermanos, que vamos a encontrar un Dios que no nos habla y no nos enreda y no nos pone trabas ni cosas raras. Cuando llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ya, no era más. Y vete para donde te voy a mandar. Listo. Cuando le dijo a Noé, ¿qué le dijo? Vaya, hágase un arca, hágala con estas medidas, haga esto, haga lo otro y espere, porque yo sé lo que voy a hacer. Aleluya. Cuando le habló a Sara, ¿qué le dijo? Espere, porque vas a ser madre. Son cosas tan específicas de parte de Dios. Dios es tan hermoso porque Él nos habla de una manera tan especial y se acerca a la necesidad que tenemos cada uno como somos cada uno. Yo sé que a mí no me ha hablado de la misma manera que le ha hablado a Brigitte. Yo sé que al pastor no le ha hablado de la misma manera que le ha hablado al hermano Winder. Porque Dios se acerca a cada uno de nosotros y a cada uno nos da nuestra misión. Amén. A cada uno de nosotros nos llama. Pero usted va a encontrar que incluso a Jesús lo envió con una misión específica. Amén. Incluso a su hijo le dijo, vaya. Él le iba a fortalecer, él le iba a guardar, él le iba a bendecir. Y él iba a estar ahí para que después de muerto en la cruz lo iba a resucitar y lo iba a sentar a su diestra. Aleluya. Ese es el Dios al que usted y yo debemos de escuchar. Ese es el Dios al que usted y yo debemos de prestar oído atento. Amén. Al que usted y yo podemos decir, le voy a entregar toda mi confianza. Yo puedo creer que en todo lo que yo necesito, Dios me va a dar una dirección. Dios no va a guardar silencio en medio de su necesidad y la mía. Dios no va a guardar silencio en medio de nuestra familia que lo necesita. Dios no va a guardar silencio en medio de la iglesia de Jesucristo, porque ese es el Dios al que usted y yo adoramos. Amén. Ese es el Dios. Pero punto número 1, Dios habla. Claro que sí, Dios habla. Y el punto número 2. Ese ya depende de usted y de mí. Y se llama permanencia. Amén. Se llama permanencia. Porque usted muchas veces escucha la voz de Dios. Y por primera vez usted dice, yo voy y es sencillo. Claro que sí, Señor, yo te obedezco. Pero permanecer ya es otra cosa. Leíamos en el retiro con las hermanas allí en Corintios. Y le cambiamos la palabra amor por el nombre de cada una de nosotras. Porque qué bonito es decir, Señor, yo te sigo y soy cristiana y yo te amo. Claro que sí, yo voy al retiro. Oh, aleluya. Pero cuando decimos, Alejandra es sufrida, Alejandra todo lo soporta, Alejandra todo lo espera, ahí la cosa cambia.
porque la permanencia en Dios nos exige transformación. Amén. Porque la permanencia en Dios nos exige que no podemos seguir por el mismo rumbo humano, incrédulo, perverso, sino que la permanencia en Dios nos llama a una fe que crece, amén, a una fe que va más allá de lo que lo humano puede ver. Él nos invita a ir más allá, pero tan sencillo que era esto. ¿Por qué era tan difícil permanecer? Porque hay mucho ruido, porque hay mucho ruido. El verdadero reto espiritual y físico que está en cada uno de nosotros es permanecer, continuar, mantenerse, perseverar y crear una disciplina de escucha, de fe y de acción. Ese es el verdadero reto del cristiano. Porque incluso venir acá a este lugar es fácil. Hasta hoy que estaba haciendo frío, uno coge la sombrillita, uno coge la chaquetica, coge un carrito, viene, vuelve y se devuelve. Pero el verdadero reto, hermano, es permanecer. El verdadero reto es crecer en la fe. El verdadero reto es accionar aunque yo no esté viendo lo que Dios está haciendo. Porque Noé lo hizo aun cuando no había caído lluvia. Él tuvo fe y perseveró y no duró un año. Y no duró 2 días, y no duró unos meses, y no duró cada 8 días. Trabajó arduamente hasta cumplirse el propósito. Amén. Ese es el verdadero reto, amado hermano. Ese es el verdadero reto. Shama, Dios habla. Ese es el verdadero reto, poder crecer, poder ser transformados, poder mantenernos, poder perseverar, poder continuar. Usted va a ver aquí en el texto que ahí dice que el profeta que hizo, el profeta llegó hasta Betel, obedeció. Amén. Y no solamente eso, el profeta declaró la palabra enviada por Dios. ¿Obedeció? Claro que sí. Era lo que Dios le había hecho que hiciera. Pero ¿qué más pasó? El altar se rompió. ¿Se cumplió a través de un milagro de Dios lo que había dicho? Claro que sí. Y dice que la ceniza se derramó conforme a lo que Jehová Dios había dicho que iba a suceder. Aleluya. O sea, sí sucedieron las cosas. Sí había poder. Amén. Pero adicional a eso, Jeroboam fue confrontado. Porque este hombre creyó que era solamente mandar a callar al profeta de Dios y estirar su mano sobre él. Pero ¿qué pasó? Su mano se secó. Y luego tuvo que clamar a ese Dios para que fuera restaurado nuevamente. O sea, hubo un milagro, hubo algo especial, hubo algo sobrenatural. Y la palabra de Dios fue confirmada a través de este momento. Hubo algo poderoso. ¿Cuántos hemos estado en momentos poderosos? En el derramamiento del Espíritu, en tiempos de ministración poderosas, en tiempos de familia que fluye el amor, en tiempos de reconciliación, en tiempos de vida, en tiempos de abundancia, amén, en tiempos de respuesta. Y cuando ese tiempo pasa, ¿qué sucede? Hemos estado en tiempos así, amén. Hemos estado en tiempos poderosos, sobrenaturales. Gloria a Dios por esos momentos. Pero eso no debe de ser un momento más en nuestra vida. Eso debe ser un permanecer en el fluir sobrenatural de Dios. Pastor lo decía ahorita que hablábamos acerca del retiro, las que estuvimos, sabemos cómo el Espíritu Santo se movió y ministró de una manera sobrenatural nuestras vidas. Amén. Hubo llenura, hubo liberación, hubo sanidad, hubo respuesta. Fue un momento maravilloso, pero salimos de ese momento y ¿qué vamos a hacer? Este hombre, este varón de Dios, salió de este momento sobrenatural, salió de este momento y versículos más adelante, usted va a encontrar ahí en el versículo 18, que dice que apareció un hombre que también era profeta, un profeta viejo. Estaba por ahí con sus hijos, tampoco dice el nombre. Pero dice que había un profeta viejo que estaba por ahí, uno de sus hijos fue y le dijo, papá, pasó esto. Vino este hombre, se rompió el altar, la mano se secó, volvió y se la restauró, dio palabra. Fue algo sobrenatural, papá. Entonces él dijo, ve. ¿Y por dónde salió? Ensílleme el asno que yo me voy a buscarlo. Pero salió con, con una actitud diferente. Y dice en el versículo 18, y el otro, o sea, el profeta, le dijo, mintiéndole. Diga conmigo, distracción. Distracción.
Y cuando uno lee esto, yo pensaba en cuántas veces Dios nos ha dado una instrucción y me traía a mente una mujer que tuvo cáncer. Creo que en otra oportunidad yo se lo he contado, pero esta mujer recibió palabra del Señor diciéndole que había sido sana de su cáncer en el estómago. Le había invadido parte de su estómago, pero Dios le había dicho que ya había sido sana. Pero el ruido, las voces que ella, a las cuales ella permitió ponerles atención, y ella decidió decir que ese era mi cáncer, decía ella, este es mi cáncer, y ese cáncer no tiene cura, solamente está ahí quieto. Yo en varias ocasiones le dije, no diga eso. El Señor le ha dado palabra, que usted ha sido sana. Declare esa palabra que Dios le ha dado, porque no es un invento de hombre ni una emoción, había sido algo real en su vida, una sanidad, un milagro poderoso de Dios. Pero ella decidió escuchar todo esto. Años después se despertó efectivamente esta enfermedad nuevamente y estaba ya no solamente en su estómago, sino también en su útero, en su vejiga, en parte de sus intestinos. Le había hecho una metástasis y murió al mes. ¿A quién le estamos escuchando? ¿A quién le estamos poniendo atención? Yo quiero que usted se pregunte, mi amado hermano, ¿de dónde viene la instrucción la cual usted ha seguido durante el último tiempo? ¿De dónde viene esa instrucción cuando usted se siente en angustia, en desesperación, cuando usted se siente en soledad? Hubo algo acá que me llamaba mucho la atención porque si este hombre no había comido pan, ni había bebido agua, había venido todo ese camino y ya iba devolviéndose otra vez. Yo me imagino que ahí apareció la sed, el hambre, el cansancio. Y el Señor me ministraba mi corazón cuando te sientes con hambre espiritual, cuando te sientes con sed familiar, cuando te sientes con cansancio personal. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Porque cuando este hombre cayó en todo esto, apareció este otro hombre a decirle que un ángel del Señor le había dicho que tenía que regresar con él. ¿Y es que acaso tenemos un Dios cambiante? ¿Y es que acaso tenemos un Dios de doble ánimo? ¿Y es que acaso tenemos un Dios que hoy dice una cosa y mañana la otra? Él hubiera tenido el carácter de decirle, a mí me da pena, pero mi Dios me dijo que no me devolviera. O se hubiera postrado para que el Señor le hubiera revelado si esto era de Dios o si no era de Dios. Pero no hizo ninguna de estas. Dijo, ay, Dios le, bueno, camine y yo me devuelvo. Dice que llegó a la casa y comió pan y bebió agua y descansó. Porque a veces nuestra necesidad del alma, nuestra necesidad familiar, nuestra necesidad económica, nuestra necesidad espiritual nos lleva a escuchar la voz incorrecta. Nos lleva a atender al mentiroso, al perverso, al envidioso, al que no tiene comunión con Dios. Amén. Cuando usted tenga un problema familiar, por favor no se acerque a personas que tengan problemas también, a personas que han tomado decisiones equivocadas. La solución no está ahí. Nuestra solución, nuestra respuesta, nuestra llenura, nuestra instrucción está en la voz del Señor. Aleluya. Él es el que tiene la instrucción para usted y para mí. Pero este hombre llegó a distraer, llegó a mentir, llegó a cambiar las cosas. Hermano, la experiencia, el cargo, los títulos universitarios no dan credibilidad. Usted debe acercarse a la fuente, amén, a hombres y mujeres enteramente comprometidos con Dios, llenos de Dios. Hermano, pero muchas veces aquel que dice venir de Dios llega a la casa a decir groserías, a gritar, tiene mal testimonio, es separado. Y sin embargo le creemos. En algún momento el pastor hablaba y decía, ahorita que hablábamos de activar la fe y de todo esto, y él hablaba acerca de
el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero en lo que nosotros también debemos de activar en nuestras vidas, amén. Y él decía, ¿quiere ser empresario? Júntese con empresarios, amén, recuerda esa parte. Quiere ser bendecido económicamente, júntese con personas que le aporten a eso. Usted quiere ser una mujer sabia, júntese con mujeres sabias. Quiere ser un varón de Dios, júntese con varones de Dios, amén. Quiere crecer en la fe, venga a este lugar y activemos juntos nuestra fe, crezcamos, amén. Usted quiere ser un adorador, lea los salmos, pero no escuche a Vicente, ese no es adorador, amén. Pero escuchemos a David, cómo oraba y cómo se expresaba delante de Dios. Amén. Usted y yo debemos de rodearnos de aquellas personas cuya boca sea usada como instrumento en Dios. Amén. Cuya forma de vivir sea usada como instrumento en Dios para bendecir y para llenar. Amén. Para ministrar. No se deje ministrar de cualquier manera. Este hombre dijo ser profeta, pero era un mentiroso. Es lo que dice la Biblia. Era un profeta viejo, cuyo nombre ni siquiera lo dice, pero sí dice la Biblia ahí, y mintiendo. Era un mentiroso. Juntémonos y acerquémonos a donde la voz de Dios sea audible. Amén. A donde podamos escuchar la voz de Dios. Porque el problema, mi amado hermano, no era escuchar al profeta solamente. Este hombre lo pudo haber escuchado, él le dijo, yo vengo de parte de Dios también, un ángel me dijo, regrese, y el profeta le hubiera dicho, sí, bueno, muchas gracias, hasta luego. Pero el problema no fue ese, el problema fue que le dio más autoridad a la voz de este hombre que a la voz de Dios. Porque Dios ya le había dado una instrucción, no se olvide que era una instrucción muy sencilla, era muy sencillo cumplir lo que Dios le había dicho, pero este hombre prefirió darle más autoridad a la voz de este otro hombre. Entre hombres, un ciego guiando otro ciego. Este hombre prefirió darle la autoridad de la vida de él, de su dirección, de su propósito, se la dio a otro hombre sin mediar palabra. Y eso no solamente ha pasado en este texto. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis 3:17 dice algo especial. Dice, y al hombre dijo, por cuanto que obedeciste. Ahí Dios no le dijo por cuanto escuchaste a Eva. Dios le dijo, ¿qué le dijo? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Un hombre que le entregó el futuro de la humanidad a su mujer. El Señor quiere que usted y yo escuchemos la voz. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Esa historia usted se la sabe. Vayamos por favor al primer libro de Samuel 15:19. Este hombre Saúl sí que nos deja enseñanzas. Si usted tiene la oportunidad, estúdielo para que aprendamos a lo que no tenemos que hacer delante de Dios. Este hombre Saúl dice, el capítulo 15, verso 19, dice, ¿por qué pues? Le pregunta Samuel a Saúl, ¿por qué pues has oído la voz, no has oído la voz de Jehová, sino que y has hecho lo malo delante? El Señor le había dicho, vaya y saquen todo, acaben con todo, quemen todo, rompan todo, desechen todo. Pero cuando Samuel llegó, le dijo y él le dijo, ay, no, lo que pasó fue, ay, sí, unas cositas que se trajo el pueblo, porque ni siquiera fue capaz de decir que fue él. Y unas cositas ahí que se trajo el pueblo. Ay, yo les dije, pero ellos no me hicieron caso y se los trajeron como anatema delante del Señor. Él se presentó con santidad y le dijo, ay, ustedes trajeron eso como anatema delante de Dios. Pero Samuel le dijo, por cuanto has escuchado la voz del pueblo y no has escuchado la voz de Dios. Y había traído pecado, anatema, maldición al lugar donde estaban. No has oído la voz de Jehová, le dijo. Y en primer libro de Reyes, ahí mismo donde estamos, un capítulo antes, dice que había muerto
¿Quién había muerto hasta ahí? Salomón. Vamos en la misma línea, ¿verdad? Entonces muere Salomón y se levanta su hijo que se llamaba Roboam. Pero entonces viene el pueblo y le dice a Roboam, hemos sentido que tu padre ha puesto yugo sobre nosotros, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido que se ha ejercido una fuerza que no corresponde y queremos pedirte que a partir de ahora seas más suave con nosotros. Entonces este hombre, dice ahí, le estoy parafraseando, pero usted puede leerlo en casa, dice que este hombre hizo como hizo su padre y se fue para donde los ancianos, o sea, los experimentados, los que dan buen consejo, los que conocen. Y estos hombres le dijeron, no hay que seguir haciendo así con el pueblo. De ahora en adelante, acércate a ellos, sírveles y vas a tener un pueblo que te obedezca y que te sirva a ti, mi rey. Entonces, ¿qué dice ahí en el versículo 4? Dice que él no lo hizo de esta manera. En el versículo 8, perdón, dice, pero él dejó el consejo de los ancianos, el que ellos le habían dado, ¿y qué hizo? Y le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Cuando vemos aquí esto, podemos decir, los ancianos eran los experimentados, los que eran fuertes en fe, en palabra, en obediencia, en testimonio. Pero los jovencitos, usted y yo sabemos que los jovencitos carecen mucho de esta experiencia, ¿verdad? Son personas que todavía tienen que vamos, que no vamos, muy emocional la situación, pero este muchacho, ¿qué hizo? Desechó el consejo de aquellas personas adultas en fe, adultas en testimonio, hombres sabios delante de Dios, que eran los consejeros del rey. ¿Y qué hizo? Le hizo caso a los amigos. Le hizo caso a los que no tenían experiencia. Le hizo caso a ellos. Pero mire, mi amado hermano, que cuando sucede esto, todo esto trae consecuencias. Adán escuchó la voz de su mujer y vino maldición sobre la tierra. Saúl fue desechado delante de Dios. Este hombre trajo una gran división porque después de esto es que viene la división del reino. Y viene la introducción de la idolatría y de los cultos falsos. Mire cómo viene consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. Viene consecuencia. Cuando usted y yo dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de escuchar la instrucción de parte de Dios. Amén. Y hay otro ejemplo. Y usted lo va a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 16, en el versículo 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, escuche, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, ¿quién? Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un hombre llamado Jesús que pudo reconocer la voz de Dios y la voz del enemigo. En este texto no le dice, Pedro, eres Satanás, quítate de acá. No, pero sí reconoció que la voz de Pedro estaba siendo usada como instrumento en manos del enemigo para venir a entorpecer un propósito eterno. Era un propósito eterno. Era un consejo basado en el temor humano. ¿Cuántas veces hemos sentido temor? ¿Y cuántas veces por temor le hemos dicho tal vez a los hijos, al esposo, no hagan esto? Hablábamos ahorita con Helmut y yo le comentaba y le decía, es duro pensar en que mi hija se vaya a estudiar lejos de mí. Y hubo un tiempo en el que mi temor estaba ahí como frenando la situación.
Y yo decía, se va, pueden pasar cosas, esto, lo otro. Y piensa uno en una infinidad, el que es papá aquí me va a entender. Y piensa uno en muchas cosas. Pero yo decía, pero es un propósito que ella se pueda desarrollar, se pueda desempeñar como persona, como profesional, que lo pueda hacer, amén. ¿Y qué tal por mi temor entorpecer esto? No, y muchas veces por temor entorpecemos muchas cosas. ¿Qué dijo Pedro? No, yo con esto me gano al Señor. Muchas veces entorpecemos el proceso, muchas veces entorpecemos el propósito por temor. Pero yo quiero decirle algo que el Señor coloca en este momento en mi corazón. Aún aquellas cosas que le duelen a sus hijos, que le duelen a su familia, son necesarias en el proceso de Dios. A veces a nosotros como padres, como familia, nos cuesta ver a alguien pasando por ese trillar, por esa situación, nos duele, hermano, pero es necesario, amén, porque cuánto fuimos trillados y hoy estamos alabando y adorando al Rey de Reyes, amén. A veces es necesario. Y el discernimiento y lo que Valeria me preguntaba cuando estaba escuchando, ¿cómo sé yo cuál es la voz de Dios? Mi amado hermano, el discernimiento se encuentra en la comunión con Dios. Amén. El discernimiento se encuentra en la comunión con Dios, porque en la comunión con Dios es donde usted puede preguntarle y decirle, Señor, ¿esto te agrada? En la comunión con Dios es donde usted puede decir, la Biblia lo aprueba. La palabra lo prueba. Usted no va a necesitar que vengan y le digan y le hablen en otro idioma y le expliquen de otras maneras. No, mi amado hermano. En la palabra está la instrucción como familia. En la palabra está la instrucción como esposos, como esposas, como hijos. En la palabra está la instrucción como empresarios, como siervos, como líderes. Aleluya. En la palabra, en la comunión, en la intimidad. Lea la palabra, instruyas en la palabra, escudriña la palabra, introduzcas en el río del Espíritu, porque ahí va a encontrar el discernimiento de parte de Dios. Amén. Ahí va a encontrar usted el discernimiento. Y ya por más que vengan disfrazados de buenas intenciones, venga para acá, cómase un pancito, tómese una agüita, descanse un poquito. Usted le va a decir, el Señor me ha dado una instrucción. Amén. El Señor me ha dado una instrucción. Me encanta porque Jesús fue fuerte, pero mostró la autoridad, el discernimiento, la comunión con Dios. En esa frase, en ese versículo, Dios muestra, a mí no me vas a venir a hacer aquí perder todo esto, solamente porque, ay, pobrecito Señor, oh, ten compasión de ti mismo. No, Jesús no iba a perder su alma y la mía, porque Pedro le dio pesar. Usted no va a perder la oración, el clamor, las lágrimas, el esfuerzo por su familia, por su hogar, por su economía, porque otro venga a decirle que, ay, pobrecito, descanse un poquito. Amén. Esa es la misión suya y mía. Esa es la misión por la cual Dios nos ha enviado. Pero al principio le dije que el tema se llamaba ¿cómo? Shamá. Dios te habla. ¿Y por qué Shamá, hermana Aleja? Eso suena como un poquito raro. Porque Shamá es el hebreo de la palabra escuchar. Amén. Que no es una palabra solamente escuche lo que está diciendo, sino que se compone de algo muy especial y es escuchar, pero diga conmigo con atención. Escuchar con atención, pero también se compone de la palabra creer en quien lo ha dicho. Amén. Qué bonito es escuchar creyéndole a mi papá Dios. Qué bonito es escuchar sabiendo que Dios habla. Amén. Qué bonito es escuchar, creer. Pero como tercer componente de la palabra Shama es obedecer. Y en una de los significados de obedecer me llamó la atención esta, accionar con fe. Porque el obedecer para Noé no solamente era ir y hacer, era creer en que Dios lo iba a hacer. Amén.
Es que cuando a usted le dicen a los 70 y pico de años que usted va a ser papá, usted no lo cree. Y mucho menos que empiecen a pasar 5, 10, 15, 20 años y no haya llegado la respuesta. Qué difícil es cuando usted se arrodilla y clama y le dice, Señor, yo lo voy a hacer. Y él le dice, sí, sigue clamando, sigue orando, sigue esperando. Y usted, sí, Señor, 5 años, 10 años. ¿Y el hijo convertido? ¿Y el hijo que sirve? ¿Y el esposo que ama? ¿Y la esposa que sirve? ¿A dónde está la respuesta? Pero de aquí viene la palabra Shama. Escucha, cree y obedece. Acciona con fe, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Porque cuando este hombre, al iniciar el capítulo, escuchó Shama, fue sin mediar palabra. Fue y creyó. Fue allá y se enfrentó al rey de ese pueblo. Fue y le secó la mano en el nombre del Señor. Fue y se la restauró. Fue y se le quebró el altar. Fue y lo hizo. Amén. Mientras que escuchó, creyó y obedeció, el Señor se manifestó. Amén. Muchas veces no hemos recibido porque no obedecemos. Muchas veces no hemos recibido porque no hemos escuchado atentamente la voz de Dios. Muchas veces el Señor no se ha podido manifestar porque no le creemos al que lo ha dicho. Amén. Dios quiere que escuchemos Shama, que escuchemos con atención, que creamos en Él porque Él lo ha dicho y que accionemos nuestra fe y obedezcamos. Fueron hombres en la Biblia que lo hicieron. En Génesis 6:22, quiero que si usted toma nota, hágalo, pero le voy a comentar en este tiempo que resta. En Génesis 6:22 vamos a encontrar a Noé. Y a mí me inquieta porque dice la palabra, y lo hizo así Noé. ¿Cómo lo hizo? Conforme a todo lo que Dios le mandó, aleluya. Y hubo respuesta de parte de Dios, porque fue él y su familia preservados, amén. Porque fue un hombre que hizo ¿cómo? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto se llama, quiero que le diga este tercer punto, el resultado. El resultado. Este es el resultado. Primero, Dios habla. Segundo, usted persevera. Y tercero, es el resultado de parte de Dios. Y vino este hombre, Abraham. Génesis 12, versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová, ¿qué? Le dijo, dice la escritura, como Jehová le dijo, pero Abraham recibió, se convirtió en padre de una gran nación. Amén. Recibió la recompensa. Josué, capítulo 1, versículo 10 nos deja ver a un Josué, que el versículo 7, el versículo 9 usted va a escuchar, esfuérzate, sé valiente, pero en el versículo 10 usted escucha a un hombre que no le dice, pero Señor, ¿cuánto le hemos dicho? Pero Señor, ay, esto cuesta, esto duele, esto arde, esto pica. Pero Josué no le dijo nada de eso. ¿Sabe qué dijo? Y mandó a los oficiales. ¿A qué? A cumplir la voz del Señor. Aleluya. A cumplir el propósito de Dios. Cuando usted y yo escuchamos Shama, vamos con toda a obedecer a Dios. Amén. Vamos con toda a escuchar. ¿Y cuál fue la respuesta? Este hombre conquistó la tierra prometida permaneciendo en la palabra. Y de ahí es que podemos decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Esta es la respuesta de un hombre, ese es el resultado. Y encontramos en primer libro de Samuel 23:2 a un David, a un jovencito, pero que dice este versículo, y David consultó a Jehová. Dios le dio la victoria después de que le preguntó, Señor, si yo voy contra los filisteos, tú me vas a respaldar. Yo quiero decirle en esta noche, si usted tiene algo por hacer, si usted tiene algo en mente, si usted tiene un emprendimiento, una decisión, si usted tiene un conflicto, si usted tiene algo, vaya y dígale al Señor, Señor, hoy te consulto acerca de esto. Amén. Consúltele a Dios, porque después de que David consultó a Dios, Dios le dio la victoria. Pero recuerde que capítulos más adelante, el Señor no le consultó si se podía acostar con esta mujer o no se podía acostar, y hubo una consecuencia. Pero mientras que David consultó a Dios, diga conmigo, consultar.
No se le olvide consultar a Dios. Cada vez que usted y yo tengamos algo pendiente, consultémoslo a Dios. Consultémoslo a Dios. Yo le he consultado, incluso, Señor, me siento enferma. ¿Voy al médico? No voy al médico. Pastor, sabe que algunas veces le he dicho, pastor, me siento de esta manera, me pasa esto, y él me ha dicho, hermana, yo creo que lo mejor es que vaya al médico. Oh, no, Señor. Tú tienes la última palabra. Aún en eso, pregúntele por sus hijos. Señor, ¿es aquí donde deben estudiar? ¿No es aquí? Me voy a mudar. ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? Ah, pero después de hacerlo todo, le consultamos a Dios la solución. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo lo tengamos primero en todo. Amén. Que usted y yo le consultemos en todo, en todas las decisiones, en todos los deseos de nuestro corazón, sean conforme a la instrucción que viene de parte de Dios. Ese es el resultado. La voz que tú decides obedecer va a determinar el rumbo de tu vida, el rumbo de una nación, el rumbo de la eternidad. Fueron determinados si el hombre escuchó o no escuchó la voz de Dios. Jóvenes que me escuchan en esta noche, hubo este muchacho que se levantó y no escuchó la voz de aquellos que tenían experiencia. Y hubo consecuencias graves. Dice que prefirió confiar en quién, en los amiguitos con los que se había criado. Pero hoy Dios te quiere decir, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. La voz de Dios, cuando ocupa el primer lugar en nuestra vida, nos da dirección, nos da protección. Hay comunión y hay bendición. Amén. Esa es la respuesta de parte del Señor. Para lo que les gusta escribir por ahí, tomar apuntes, quiero regalarle unos textos que hablan acerca de escuchar la voz de Dios y la bendición que trae. Rápidamente, pastor, me va a pasar un par de minuticos, pero quiero que queden estos textos en su corazón. Deuteronomio 28, 1 y 2 nos habla de cómo se recibe la bendición. Y yo le quiero decir, dice, acontecerá que sí que si oyeres, pero no, escuche, no, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo su mal. Aquí está el Shamá en toda su expresión, amén. Aquí está el escuchar en toda su expresión, porque nos está hablando de oír atentamente, de poner en práctica la palabra, de obrar conforme a los mandamientos. Pero dice, ¿qué dice después de esto? Dice, poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy. También Jehová tu Dios, ¿qué pasará? Te exaltará sobre las naciones de la tierra. Porque cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, eso abre la puerta de la bendición. Amén. Eso abre la puerta de la bendición. En Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5. Dice la escritura, ahora pues, nuevamente nos dice, si dieres oído a qué, a mi voz y guardares mi pacto, pero nos da algo especial. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque cuando usted y yo oímos la voz de Dios, hallamos identidad como pueblo de Dios. Amén. Dios nos acoge y nos dice, miren, ¿sabe qué? Yo soy el Padre de ustedes, yo soy el Dios de ustedes, tomen lo que les corresponde, amén. Porque hemos oído, porque hemos escuchado atentamente, porque hemos obedecido, hemos accionado en la fe y hemos creído en aquel que lo dice. Isaías 1:19. Isaías 1:19. Dice, si quisieres, ¿y qué? Y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, eso trae fruto. Amén. Hay fruto y nos podemos deleitar. Jeremías 7:23, hay fruto. Pero también cuando usted y yo oímos la voz de Dios, eso fortalece nuestra comunión con Él. Jeremías 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo que escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Aleluya. Hay comunión. Amén.
Ahí Él no está diciendo, y yo me voy a hacer a cientos de kilómetros de ustedes. Y miren a ver ustedes qué hacen. Sino que si usted y yo escuchamos la voz de Dios, el Señor que dice, yo voy a ser el Dios de ustedes. Ustedes me van a hacer por pueblo. Va a haber comunión, va a haber conexión, va a haber identidad. Aleluya. Juan 10:27 dice que si escuchamos la voz de nuestro pastor y lo identificamos, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hay un cuidado especial, amén. El testimonio de un verdadero discípulo es reconocer y seguir la voz de Jesús. Y quiero terminar con este texto, Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, Él es nuestra mejor guía. Él nos da entendimiento y nos da enseñanza. Amén. Amado hermano, yo quiero que esto no solamente quede en su corazón. Oro y le pido al Señor porque esta palabra nos ayude a oír la voz de Él con más claridad. Muchas veces hay obstáculos que se llaman amargura, tristeza, dificultad, cansancio. Muchas veces hay algo de ego, de altivez, de orgullo en nuestro corazón. Pero, pero Dios a través de este texto, de esta palabra, nos quiere recordar que este hombre no terminó bien, sino que terminó muerto por un león. Pero acá hubo algo poderoso en este momento. Dice que cuando este otro hombre llegó a mirar el cadáver del profeta, encontró que estaba el cadáver, encontró el león y encontró el asno ahí. Esto era juicio de parte de Dios. No era un león cualquiera que vino a devorar, que vino a matar, que vino a hacer. Este león no devoró al asno, no devoró el cuerpo del profeta. Vino juicio. Porque cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios, vienen consecuencias. Yo lo invito a que se ponga de pie y le oremos al Señor en esta noche y le pidamos que nos ayude a oír su dulce voz, que nos ayude a estar atentos y a distinguir la voz de Dios. Este otro hombre se presentó como profeta, se presentó como que era un siervo de Dios, pero realmente era un mentiroso. Que Dios nos guarde y nos libre de aquellos que vienen con mentiras, con engaños. Oh Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gloria y honra solamente a ti porque la mereces, dador de vida, de oportunidad, de esperanza. Eres tú, Señor Dios mío, quien guía nuestros pasos. Hasta el día de hoy tal vez nuestro oído no ha estado atento a tu voz. Nos hemos, Señor, disipado en medio de la adversidad, en medio de la incredulidad. Hemos tomado malas decisiones, Señor, a causa de la sed, del hambre o del cansancio, Dios. Hemos escuchado, Señor, palabra mentirosa o de engaño. Hemos confiado, Señor, en fuentes que realmente no provienen de ti. Porque aún la vergüenza, Señor, nos ha apartado de la verdad. Porque aún, Señor, el pecado, el orgullo ha hecho que nuestro oído no esté atento a tu voz. Hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos por las muchas veces, Señor, que no hemos escuchado atentamente tu voz. Por las muchas veces, Señor Dios mío, y tú has tenido misericordia y no nos has dejado caídos, Señor, gracias. Perdónanos por no escucharte. Perdónanos por no tener ese shamá, Señor. Esa escucha atenta, esa fe, Señor Dios mío, y esa obediencia, ese accionar, Señor. A partir de hoy entregamos nuestros oídos físicos y espirituales a ti, Señor. A partir de hoy, como dice la Escritura, nuestro pensamiento es cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. A partir de hoy, nuestro corazón, Señor, es rendido completamente a ti, Dios. Padre, queremos escuchar tu voz. Díselo en esta noche. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. ¿Hace cuánto no te escuchamos, Señor?
¿Hace cuánto no oímos atentamente tu voz? ¿Hace cuánto hemos hecho oídos sordos a la instrucción, a la dirección, Señor Dios mío? Padre, pero a partir de hoy queremos que sea diferente. Hoy entregamos nuestros emprendimientos delante de ti, nuestra familia, Señor, nuestra economía, nuestro empleo, los deseos de nuestro corazón, Señor. Nuestro hogar, nuestra intimidad, Señor, la rendimos delante de ti. Oh Dios, cada uno de nuestros proyectos, Señor, guíanos. Trae respuesta, oh Dios. Hoy clamamos porque no haya silencio, pero también clamamos, Señor, por un oído sensible a ti, por un oído atento a ti, Señor. Guárdanos, fortalécenos, Señor, y que podamos, Padre de la gloria, como lo hizo mi amado Señor Jesucristo, tener autoridad, tener discernimiento y sobremanera tener una comunión contigo, que se active el altar familiar, que se activen los tiempos de oración, que se levante, Señor, el altar personal donde el fuego no mengue, que se levante una iglesia, Señor, que confía plenamente en ti, una iglesia, Señor, rendida a tu voluntad, una iglesia que pueda decir que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Danos hoy el pan de cada día, Señor, esa porción. Oh, aleluya. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Llama a Dios, habla. Dios está aquí. Escucha su voz. Tómate esos minutos para escuchar su dulce voz en intimidad con Él. Allí en intimidad en tu casa, allí en esos momentos personales con Dios, allí en esos momentos familiares con Dios. No dejes de escuchar la voz de Dios. No dejes de escuchar a aquel hombre, aquella mujer que son usados por Dios para traer instrucción. Acércate a la fuente, porque en la fuente hay plenitud de gozo. Hoy te damos la gloria y la honra, mi Señor, y te pedimos que siempre estés con nosotros, Dios. Te amamos. El primer lugar es para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.